Bien, lo siguiente que dice acá es, se hace una espera de 3 segundos antes de iniciar. Eso significa que hay que utilizar un temporizador. Entonces vamos a usar un temporizador, vamos a configurarlo rápidamente. Bien, entonces lo primero que tenemos que saber para configurar un temporizador es que voy a definirme una variable volátil de 16 bits y la voy a llamar TIC10ms. Entonces voy a utilizar esta variable como un cronómetro y se va a incrementar en una cuenta cada 10 milisegundos. Ahora, para lograr que esta variable se me incremente cada 10 milisegundos, lo que voy a hacer es que voy a utilizar una interrupción, que sería la interrupción del timer 0. Ahí está, es la interrupción del timer 0, y voy a decir que cada vez que esta interrupción ocurra, este contador se me incremente en 1. Entonces quiero configurar mi timer 0 para que cada 10 milisegundos me dispare esta interrupción y me incremente esta variable que es global. Por eso la he definido aquí como volátil, porque puede cambiar dentro de una interrupción. Ahora bien, para que esta interrupción se dispare cada 10 milisegundos, pues necesitamos hacer unas configuraciones en el timer. Y en el timer entonces vamos a empezar primero por definir el modo de funcionamiento. Entonces recordemos que el timer se configura con el registro TCCR0, coloco el bit WGM00 en 0 y el bit WGM01 también en 0, y eso me define el modo de funcionamiento normal. Es decir, esto me define modo normal. Significa que el timer va a empezar su conteo en forma ascendente. Y con los bits CS0, CS00, CS01, que aquí no aparece porque ya debería estar en 0, y CS02, defino cuál es el prescaler. En este caso, el prescaler que voy a utilizar es de 1024. Con eso entonces tengo definida cuáles serían la configuración de mi timer. Si queremos recordar un poco por qué es esa configuración, pues revisemos los cálculos que uno hace la primera vez que va a utilizar el timer. La frecuencia del timer se define como la frecuencia de la CPU dividido entre el prescaler, perdón. Si revisamos en el Atmel, nosotros definimos la frecuencia del timer como 8 MHz. Por eso tengo aquí 8 MHz. Y el prescaler dijimos que le íbamos a configurar en 1024. Si yo divido 8 MHz en 1024, lo que tengo son 7813 Hz o 7.8 kHz. Eso me define que el periodo del timer, que es 1 dividido entre la frecuencia, es de 128 microsegundos. Eso significa que cada cuenta de mi timer se va a hacer en un tiempo de 128 microsegundos. Como ese timer es de 8 bits, su cuenta máxima es hasta 255. Si yo arranco a contar desde 0, voy a hacer 255 cuentas. Es decir, voy a tener una cuenta aproximadamente cada 32, perdón, voy a tener 255 cuentas en aproximadamente 32 milisegundos. Pero yo quiero definir, digamos, un periodo que sea un poco más fácil de recordar. En este caso, por ejemplo, 10 milisegundos. Si yo coloco esto más o menos en 170, ¿sí? Voy a tener que, en total voy a hacer 85 cuentas, que es la diferencia entre 255 y 170. Y esas 85 cuentas se van a hacer en aproximadamente 10.8 milisegundos. Yo podría aumentar eso para tener valores un poco más cercanos. Por ejemplo, si lo dejo en 177, se harían las 78 cuentas en 99.84 milisegundos. Si yo lo bajo, me paso a 10.1. No voy a tener los 10 milisegundos exactos,
pero puedo tener un valor bastante aproximado, y para esta aplicación pues no es tan estricto la parte del tiempo. Con eso entonces defino que mi timer funciona en modo normal, o sea, va a ser un conteo ascendente hasta 255 y va a generar la interrupción cuando llegue a 255. Con esto entonces defino que el prescaler a usar es 1024 y defino la frecuencia a la que va a trabajar. Voy a inicializarlo entonces con el tcount en 177 para que haga 78 cuentas que me van a equivaler a los 10 milisegundos. Y lo que tendría que hacer entonces es que cada vez que el timer ejecute la interrupción, el contador vuelve a iniciar otra vez en 177 para conservar los 10 milisegundos de incremento entre cada cuenta. Con esto entonces ya tendría mi timer configurado. Me falta activar las interrupciones. Para activar las interrupciones de ese timer entonces uso el registro TIMSK. Específicamente voy a poner en 1 la bandera que es el timer overflow interrupt enable 0, que es la del timer 0, y debo hacer la activación de las interrupciones. Ahora bien, para que esto me funcione debo incluir además la librería para las interrupciones. Y ahí ya me reconoce la instrucción para activar esas interrupciones. Vamos a reflejar todo eso que acabamos de hacer en el diagrama de flujo. Entonces en la parte de configuración vamos a colocar todo esto que hemos hecho por aquí. Eso es lo que tiene que ver con la configuración del timer. Ahí tenemos la definición de la variable global para llevar el control del tiempo. Y la rutina de atención a la interrupción pues es simplemente una función. Esto es todo lo que tendría la rutina de atención a la interrupción. Y ahí ya nos quedaría entonces configurado nuestro timer. Lo que seguiría entonces sería en el proceso pasar a hacer la espera de 3 segundos que nos estaban pidiendo. Recordemos que todo eso lo hicimos por eso. Hay que hacer una espera de 3 segundos antes de iniciar. Entonces, en nuestra maquinita de estados, una vez inicialicemos, vamos a lanzar un temporizador. Entonces esta transición, primero voy a ponerle aquí un 1, que significa que esta transición la voy a hacer sin condiciones, ¿sí? Voy a pasar del estado 0 al estado 1 sin ninguna condición. Y lo que voy a hacer en esta transición va a ser que voy a inicializar un timer. Entonces recordemos que cuando yo quiero temporizar, yo debo tener una variable, voy a llamarla tInicio. Ahora la definimos, que la voy a inicializar en el valor que tenga mi temporizador, que lo hemos llamado así, tick 10ms, perdón, se llama. Correcto. Entonces voy a definir una variable que se llama tInicio y que va a ser igual al tick de 10ms. Me va a capturar este tiempo.
Y esa captura va a suceder cuando haga esta transición al estado que voy a tener acá, que es el estado 1. Y acá lo que voy a hacer es calcular si ya el tiempo transcurrió. Entonces acá lo que voy a hacer es decirle, voy a definir aquí una variable que se llame tiempo, que va a ser igual a este tick 10ms menos el tiempo de inicio. Entonces de esa manera calculo cuánto tiempo ha transcurrido desde que capturé esta variable de tiempo de inicio. Entonces voy a necesitar mi variable t de inicio y voy a necesitar mi variable tiempo. Y deben ser del mismo tipo que la variable del temporizador. Las voy a declarar por acá. Sí, las tengo. T de inicio y tiempo. Vamos a probar esta primera parte de la maquinita de estados. Entonces vamos a irnos por acá al Atmel. Aquí ya no va el volátil. Y aquí se llaman T de inicio y tiempo. Son las dos variables que acabo de definir. Y entonces acá es donde voy a hacer mi transición. Entonces mi transición de la etapa 0 es una condicional. Bueno, en este caso tengo que la transición es 1. O sea que no hay condición. Eso significa que simplemente voy a hacer la acción que tengo en la transición. Y la acción que tengo en la transición es decir, T de inicio va a ser igual a tick 10ms. Esa es la acción que tengo allí. Es la acción que tengo en la transición, lo que tengo acá. La otra etapa, la etapa 1, entonces la voy a hacer con el otro case. Y en la etapa 1 lo único que voy a hacer es calcular la variable de tiempo por ahora. Esta es en este momento mi etapa 1. Por ahora no tengo nada más. En esta etapa 1, cuando mi tiempo se cumpla, voy a pasar a otra etapa. Por ahora no sé qué voy a hacer en esa otra etapa. Solamente sé que por aquí tengo una etapa 2 a la que voy a pasar. Y voy a pasar a esta etapa 2 cuando el tiempo se me haga mayor o igual que 300. ¿Por qué mayor o igual que 300? Porque cada tick de mi reloj es de 10 milisegundos por la configuración que le hicimos al timer. O sea que si yo cuento 300 ticks, voy a tener 3000 milisegundos que corresponden con 3 segundos. Entonces, cuando el tiempo se me haga mayor o igual que 300, que es esta resta que tengo acá, va a pasar a la etapa 2, que es la que tengo por acá. Vamos a pasar entonces esto al Atmel. Entonces aquí le voy a decir, recuerden que las transiciones, a menos que diga 1 como en el anterior, son condicionales. Entonces aquí, si el tiempo es mayor o igual que 300, voy a decir aquí que mi etapa proceso se me va a hacer igual a 2. Bueno, acá se nos olvidó, ¿sí? Cuando hace transición de la etapa 0 a la etapa 1, esta transición es 1, pero hace transición de la etapa 0 a la etapa 1, por eso nos faltó en la etapa 0 colocar que aquí pasa sin condicionales y sin nada a la etapa 1, y en la etapa 1 calculo el tiempo, y si el proceso, si el tiempo ya es mayor que 300, voy a pasar a la etapa 2. Ahí ya tengo entonces mi etapa 0 y mi etapa 1. Vamos a poner la etapa 2. Entonces primero las acciones de la etapa 2. ¿Qué voy a hacer en esa etapa 2? Pues si me voy al PDF, por aquí dice, pasado los 3 segundos inicia el proceso descrito en el numeral 1. Es decir, lo que teníamos acá, y es que en el tanque vacío se vierte el líquido 1 hasta alcanzar el nivel medio del tanque. Significa que debemos abrir la válvula 1.
Entonces la acción aquí va a ser simplemente válvula líquido 1 igual a verdadero. Voy a abrir esa válvula 1. Pasar esto a Admel significa entonces decir aquí que cuando estoy en la etapa 2, esta válvula se me va a hacer verdadera. Voy a dejarlo por ahora hasta ahí. Voy a probar si funciona mi timer y si funciona el proceso hasta ese punto. Allá acaba de compilar, hay algunas advertencias, luego las miramos. Le doy play. Ahí arrancó y 3 segundos después debería encender la válvula 1. Y no se encendió. Vamos a revisar qué sucedió. Una de las primeras cosas que uno tiene que revisar es que la frecuencia a la que está funcionando este integradito sea la frecuencia que tiene definida en la aplicación. Entonces, si vamos a sacar la Admel Studio, recordemos que la frecuencia que yo definí son 8 MHz. Entonces voy a asegurarme de que ese integrado esté trabajando a 8 MHz. Y efectivamente aquí tengo 1 MHz. Vamos a ponerlo en 8. Ahí tenemos una diferencia. Voy a darle OK. Y debería funcionar. Entonces le doy play. Y 3 segundos después se enciende el indicador. Entonces ahí ya vamos en la etapa 2.